Así que ya vamos a empezar. Doy la bienvenida a toda la audiencia a nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología, capítulo de Neurooftalmología. Estamos presentando nuestra segunda sesión correspondiente a este mes y con el tema de uso de corticoides, cuán seguros son, ¿no? A cargo del distinguido doctor Elar Manrique. Es médico endocrinólogo, past president de la Sociedad Peruana de Endocrinología, trabaja en su centro, en su instituto privado y en una clínica privada del país, ¿no? La Clínica Delgado. Lo hemos invitado lo conozco personalmente del Hospital Loaiza, sé de sus bondades profesionales y académicas, y quisiéramos escuchar sus comentarios, su exposición sobre este tema que me parece importante. Y también he invitado como comentarista, me he permitido invitar al doctor Julio García. El doctor Julio García es reumatólogo también de nuestro Hospital Loaiza. También tiene amplia experiencia en manejo de pacientes con enfermedades inmunológicas, ¿no? Y por lo tanto usa corticoides y usa otros medicamentos cuando no se pueden usar corticoides. Así que lo vamos a escuchar en la segunda parte, en los comentarios, para que nos dé también algunas luces de cómo poder manejar a pacientes que a veces dependen del uso de estos antiinflamatorios o inmunosupresores para evitar complicaciones mayores en los ojos, ¿no? Así que, sin más preámbulo, Elar, por favor, te invito a que compartas tu pantalla y nos presentes tu charla. ¿Me avisas, por favor, si está bien? ¿Lo ves ahí todo completa la pantalla? ¿Está completa? Sí. Bien, muchas gracias y agradezco a Alfonso y a la Sociedad de Oftalmología por la invitación y compartir con amigos como Julio para poder debatir un poco el tema de los corticoides el día de hoy. Durante estos 30 minutos, yo no tengo conflicto de interés con los corticoides realmente, y les he preparado esta agenda, una agenda que vamos a hablar primero de cómo se secretan los glucocorticoides hormonalmente, cuáles son sus acciones fisiológicas, vamos a hablar sobre la clasificación de los glucocorticoides, qué usos terapéuticos y reacciones adversas presentan, y qué recomendaciones se pueden dar para el uso de los corticoides. Y también pues, me gustó buscar algunos artículos sobre los efectos oculares de los corticoides tópicos. Sabemos que la glándula suprarrenal pesa aproximadamente 10 gramos, se encuentra en la parte superior del riñón, y es una glándula pequeña, una glándula triangular que tiene un tejido adiposo importante, pero esta glándula suprarrenal tiene dos órganos endocrinos internos. Tiene una fase medular, que es la fase interna, que es la fase de producción de catecolaminas, y tenemos la corteza de la glándula suprarrenal, que tiene tres zonas: la zona glomerular, la zona de arriba, la zona fascicular y la zona reticular. Recordar que la zona glomerular es la que produce mineralocorticoides, aldosterona, la fase fascicular es la que produce glucocorticoides, y la fase reticular es la que está produciendo la hormona masculina, los andrógenos. En esta condición es la forma como se distribuye la producción de hormonas a nivel de la glándula suprarrenal. Pero cuando uno habla de la glándula suprarrenal, que ustedes ven aquí, esta glándula adrenal, tiene una estimulación y un feedback. Recuerden que pues, hay un eje que es hipotálamo-hipófisis, la hipófisis anterior con la glándula adrenal, la cual permite la liberación de hormona liberadora de corticotropina, que es la que va a permitir la liberación de ACTH, o esta hormona liberadora de corticotropina, que va a permitir la estimulación a nivel de la glándula adrenal para secretar cortisol. A la vez, este cortisol es un feedback para inhibir el CRH, por lo tanto, esto completa el círculo de estímulo y de inhibición del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Pero es interesante recordar que esta ACTH, esta hormona adrenocorticotrópica, es la que mantiene la secreción de cortisol en forma permanente,
y realmente es la que permite estimular la adenilciclasa a nivel de la zona fascicular y reticular, permitiendo a través de sus receptores para la ACTH. No hay duda que la materia prima para la producción de hormonas esteroideas es el colesterol, y lo cual vamos a ver que va a dar paso a la pregnenolona, que es la hormona que es en común para este tipo de hormonas. Recordar que hay un ritmo circadiano, y es un ritmo circadiano que ustedes recordarán cuando han hecho la parte médica, que es donde tenemos nuestra parte más importante de estrés durante el día, que es durante la mañana, y un segundo punto que es a partir de las 3 o 4 de la tarde. Y esta secreción de cortisol diaria en el adulto fluctúa entre 14 a 20 miligramos por día. Ustedes pueden ver aquí, este es un rango de tiempo de 24 horas, vemos acá la medianoche, 2, 4, 6 de la mañana, y la liberación de CTH, tenemos un pico aquí, de 10, 12 de la mañana cae el pico, y tenemos un segundo pico entre las 2 y 4 de la tarde. Este es un ritmo circadiano normal de producción de ACTH, lo cual, si ustedes comparan con la producción de cortisol, pues se asemeja mucho también con la producción de cortisol. Es la hormona que nos levanta en la mañana, la que nos da pues la actividad del despertar en la mañana. Es una hormona de estrés, la cual se eleva entre 6 y 8 de la mañana, que es el primer pico. Después tiene una caída y que posteriormente tiene un segundo pico entre las 2 y 4 de la tarde. Esto es para recordar fisiología que nos va a permitir un poco entender que se va a ver alterada si uno utiliza corticoides exógenos. Por eso es muy importante recordar la fisiología. La materia prima para la producción de las hormonas que se van a producir en la glándula suprarrenal es el colesterol, y este colesterol va a actuar sobre la zona fasciculata produciendo cortisol y corticosterona, a través de la zona glomerulosa produciendo aldosterona, y a nivel de la zona reticular produciendo androstenediona, a partir de la pregnenolona. Entonces, esto no es importante para nosotros los endocrinólogos. Siempre nos complicamos un poco con estos mecanismos enzimáticos porque nos permite un poco visualizar algunas patologías cuando hay deficiencias enzimáticas de este nivel. ¿Cómo se regula la secreción de glucocorticoides? Si hay un ritmo circadiano y existe la hormona, la ACTH, que va a permitir la acción sobre la glándula adrenal, hay un estímulo que se llama estrés. Por eso las hormonas y hormonas de estrés, que son conocidas como la hormona de crecimiento, las catecolaminas y también el cortisol y el glucagón, son hormonas que están relacionadas al estrés. Y los glucocorticoides es una hormona de estrés muy importante, que se estimula por un estrés psicológico, por esfuerzo físico importante, cuando hay fiebre, cuando hay hipoglicemia, nos trata de proteger de la hipoglicemia, cuando hay exposición al frío, quemaduras, hipotensión, hipovolemia, una cirugía que es de bastante tiempo de duración, infecciones, son las que van a permitir la activación de este sistema de activación del sistema hipotálamo, hipófisis adrenal. Entonces, siempre va a haber un factor que va a permitir la activación de este eje. Ahora, recordar que hay una secreción de mineralocorticoides a través de la producción de aldosterona, que se da en la zona glomerular, que es en la primera zona, que no depende de ACTH. Eso es importante recordarlo porque vamos a ver que algunas alteraciones no se van a dar en esta zona. Ahora, es importante ver que la hormona aldosterona es la que regula la regulación del sodio y agua, y también permite una adecuada perfusión renal, permite también una adecuada actividad enérgica y liberación de prostaglandinas. Es interesante observar que esta secreción de aldosterona depende de angiotensina 2, y estos factores que incrementan la secreción de renina. ¿Cómo es el mecanismo por el cual los corticoides se activan? Recordar que los glucocorticoides son hormonas que actúan a nivel central o a nivel nuclear. Si uno ve, los glucocorticoides se van a actuar sobre el receptor de glucocorticoides, produciendo un cambio a nivel del núcleo celular, y esto se encuentra a nivel del núcleo de la célula. Estos complejos van a actuar y van a permitir secuencias de ADN que van a permitir la acción de la hormona glucocorticoide y permitiendo que se sintetice una proteína final. Si ven acá la imagen, que es más gráfica, ven aquí
como vemos, la hormona del glucocorticoide, que va a permitirse a nivel de núcleo expresar la señalización para el RNA mensajero y producir la función proteica que corresponde dependiendo del glucocorticoide y el tejido donde corresponda. Entonces, viendo este preámbulo, ustedes pueden observar que hay múltiples acciones fisiológicas de los corticoides. Y vamos a enumerar algunos de ellos porque creo que es muy importante que ustedes recuerden que si uno pierde esta fisiología, vamos a tener alteraciones fisiopatológicas en los pacientes que usemos corticoides. Por lo tanto, los glucocorticoides actúan en todos los tejidos, actúan en el metabolismo hidrocarbonado, proteico y lipídico. Vamos a ver que tiene una potente acción antiinflamatoria y pues vamos a observar también que el efecto mineralocorticoide sobre todo va a estar dando la regulación de sodio y agua y la pérdida de potasio y hidrogeniones. Esto es asociado a la bomba sodio-potasio. Entonces, los glucocorticoides tienen el mayor efecto sobre el metabolismo y sobre todo la potencia antiinflamatoria que tienen. ¿Cuál es el mecanismo por el cual afectan el metabolismo hidrocarbonado y proteico? Estimulan la gluconeogénesis hepática a partir de aminoácidos y glicerol, reducen la captación de glucosa en los tejidos. Eso es importante porque el paciente que tiene un estrés importante va a permitir que esto se capture más a nivel hepático. Incrementa la resistencia a la insulina. Este es un dato importante asociado a los glucocorticoides. Por lo tanto, estimulan el catabolismo proteico y proveen aminoácidos para una gluconeogénesis cuando es necesaria. Esto es un equilibrio nidrogenado negativo y esto produce hiperglicemia y ustedes habrán dado cuenta siempre del concepto de la diabetes inducida por corticoides. Esto es algo que se puede dar en el uso crónico de corticoides, en el uso permanente de corticoides, si esto se hace permanente. Sobre el metabolismo lipídico, es importante recordar que tiene una acción lipolítica de otras hormonas como las catecolaminas, pero no tienen actividad lipolítica en sí misma. Esto es interesante observar que hay una redistribución del tejido adiposo. O sea, permite que el tejido adiposo se redistribuya en la zona central, en el dorso, en la cara, en el cuello, en el abdomen, cuando uno usa en forma crónica corticoides. Ustedes recordarán la famosa facies de Cushing, recordarán esa distribución de la adiposidad central que está dado por el uso de corticoides. Efectos sobre el equilibrio hidroelectrolítico. No todos los corticoides tienen efecto propio de los mineralocorticoides, sobre todo la hidrocortisona, vamos a ver que es uno de los más importantes, pero ya vimos cómo es importante la retención de sodio, la pérdida de potasio y hidrogeniones, y que se da a nivel renal. Los pacientes que tienen hiperaldosteronismo, hay expansión de volumen, hipertensión arterial, la presión ligeramente elevada, hay hipocalemia y alcalosis metabólica. Eso también se puede ver observado en los pacientes que tienen uso crónico de acción de mineralocorticoides. Y para recordar, los más importantes son fluorocortisona y hidrocortisona. Los glucocorticoides aumentan el aclaramiento de agua libre y también reducen la absorción de calcio a nivel intestinal y aumentan su excreción renal de calcio. Y esto también es un balance negativo de calcio, entonces vamos a empezar a observar su acción a nivel de hueso, produciendo esta reducción de la absorción de calcio a nivel intestinal y por lo tanto un balance negativo de calcio que no es bueno para un paciente si tiene riesgo de osteoporosis. Ahora, es importante evaluar a nivel cardiovascular. La hormona, el corticoide, cuando tiene su actividad mineralocorticoidea, se ha observado que produce un remodelamiento cardíaco y aumenta la fibrosis cardíaca, y a la vez también aumenta las sustancias vasoconstrictoras como catecolaminas y angiotensina, lo cual produce hipertensión arterial. Inhibe el óxido cítrico sinteasa, lo cual se estimula cuando hay shock. Y esto es importante recordar en los pacientes que usamos también corticoides de larga data. ¿Qué pasa sobre el músculo esquelético? Cuando uno usa exceso de glucocorticoides provoca pérdida de masa muscular, debilidad, miopatía esteroidea o metacorticoidea. Esta debilidad o miopatía que es de tipo
proximal está relacionada justamente al exceso de uso de glucocorticoides. Hay sarcopenia también. En el hueso aumenta el catabolismo de la matriz ósea, inhibe la actividad osteoblástica y por lo tanto estimula a los osteoclastos. Esto produce un hiperparatiroidismo secundario y esto lleva a una osteoporosis importante en los pacientes que usan corticoides por largo tiempo. Efectos sobre el tejido conectivo: inhiben el depósito de colágeno, disminuyen la rapidez de los procesos de granulación y cicatrización de heridas, que esto es importante en los pacientes que tienen heridas por mucho tiempo abiertas, por lo tanto ustedes habrán visto una piel mucho más delgada, mucho más lábil, y son difíciles de granular y de cerrar. Recordar que sobre el sistema endocrino hay un retraso del crecimiento de los niños que usan larga data de corticoides, porque se bloquea la estimulación y la liberación de hormona de crecimiento, por lo tanto inhiben que crezca el cartílago de crecimiento. Inhibe la liberación de hormonas hipofisiarias y eso también se ve que puede alterar la hormona estimulante de tiroides y las gonadotrofinas. Y también reduce la formación de T3 a partir de T4, o sea, la conversión de T4 a T3 está alterada. Sobre el sistema nervioso central, ustedes recordarán el gran riesgo de estos pacientes que originan cambios psiconeurológicos, lo cual es la euforia hasta la psicosis, relacionada a las altas dosis de corticoides. Sobre la hematopoiesis, aumentan los glóbulos rojos circulantes y las células madres eritroides, produciendo una poliglobulia, lo cual también es un dato importante en estos pacientes. También pueden producir linfopenia, alteración de los monocitos y alteración de los eosinófilos circulantes, produciendo también aumento de los neutrófilos, prolongación de la vida media, y hay una disminución de las moléculas de adhesión del endotelio, alterando el sistema inmunológico. Ahora, los efectos sobre el sistema inmune son muy complejos. Se habla de una alteración del sistema inmunohumoral, de la producción de anticuerpos, y también de la unión antígeno-anticuerpo, lo cual produce un estado de inmunosupresión a altas dosis de uso de corticoides. Entonces, vamos a plantear las dosis posteriormente, pero es interesante ver que cuando uno usa corticoides, pues podemos producir un estado no solamente antiinflamatorio, sino también de inmunosupresión. Se habla de dosis de inmunosupresión con prednisona de 1 miligramo por kilo por encima de la misma. Ahora, la linfocitopenia, que es la redistribución de estos linfocitos, y también acción sobre los tumores linfoides. Muchas veces los linfocitos B son relativamente resistentes a la acción de los corticoides a dosis bajas. Por lo tanto, también se habla también de neutrofilia y de alteración de las moléculas de adhesión, como dije anteriormente, de estos neutrófilos con el endotelio. Bloquean parcialmente la función de los neutrófilos, o sea, su acción lisosómica y la producción de radicales libres están alteradas en los neutrófilos asociadas a este efecto de los corticoides. Por lo tanto, tenemos un estado de alteración de la primera respuesta de defensa que está asociada a estos neutrófilos. Es interesante observar también que esta alteración también se debe porque hay una alteración del sistema inmunológico, hay una alteración de los antígenos de histocompatibilidad clase 2, por lo tanto hay una alteración de las células presentadoras de antígenos, bloquea la síntesis de numerosas citoquinas inflamatorias, eicosanoides, óxido nítrico, sintetasa, y este gráfico ustedes lo van a ver aquí. Los glucocorticoides pueden bloquear la fosfolipasa A2, por lo tanto van a bloquear toda esta cadena de ácido araquidónico, lipoxigenasa, lisiclooxigenasa y endoperóxidos cíclicos, lo cual va a producir un efecto antiinflamatorio importante. Es interesante observar que los glucocorticoides tienen un efecto a nivel de fosfolipasa A2 a este nivel, y los AINES actúan a nivel de ciclooxigenasa. Características farmacocinéticas. El cortisol se absorbe muy bien por vía oral. Su vía de metabolismo hepático es importante. Puede ser también administrados por vía parenteral y por vía tópica. Circulan unidos a proteínas, el 15% a la albúmina y 75-80% a la transcortina, o la globulina transportadora de corticoides. Los corticoides sintéticos se unen mucho menos. La vida media del cortisol es de unos 90 minutos, pero su semivida biológica es mucho mayor, hasta horas.
y los corticoides sintéticos tienen una biodisponibilidad mayor que el cortisol. Estamos hablando de los que nosotros producimos en forma como la prednisona y otros. Todos se metabolizan en el hígado, ya lo dije previamente, a compuestos hidrosolubles y se excretan a nivel renal. Vamos a ver aquí algunas características. El cortisol, una biodisponibilidad del 30 a 90%, vida media 90 minutos, semivida biológica de 8 a 12 horas, unión a proteínas 90%, hay administración oral, inyectable y tópica. Hidrocortisona. Tenemos prednisona, que es un sintético, biodisponibilidad 80%, vida media 200 minutos, vida biológica es mucho más prolongada, de 18 a 36 horas, unión a proteínas 70 a 90%, vía administración oral. Prednisolona es muy parecida a la prednisona, igual. La metilprednisolona, biodisponibilidad de 80 a 99%, vida media 200 minutos, vida larga también de 18 a 36 horas, unión a proteínas 75%, y podemos dar oral, inyectable, tópico, y sobre todo a dosis mucho más altas. Triacinolona, vía tópica, y dexametasona, vía oral, inyectable, tópico, son de vidas medias también largas. Miren ustedes la vida biológica de 36 a 54 horas. Esto es muy importante porque muchas veces usamos dexametasona y todavía la vida biológica es mucho mayor que 24 horas. Unión a proteínas 70 a 80%, hay oral, hay inyectable y hay tópico. Y ustedes pueden observar aquí en este gráfico su potencia antiinflamatoria. Si vemos que el cortisol es 1, prednisona es 4, prednisolona 4, la metilprednisolona 5, prednisolona 5, betametasona 30, dexametasona como 30. Es interesante ver que es evaluando de lo que uno busque como tratamiento. Probablemente el doctor Julio nos va a dar mucho más interés porque él va a usar el efecto antiinflamatorio más potente que él va a buscar. Pero nosotros como endocrinólogos generalmente buscamos el efecto de reemplazo, que es cortisol, o prednisona, que también nos puede ayudar como terapia de reemplazo. ¿Cuáles tienen mayor retención de sodio y agua? Tenemos la fluorocortisona, como les dije previamente, el cortisol como 1 y la fluorocortisona como 125. Los corticoides antiinflamatorios se pueden clasificar entonces de acción breve, de acción intermedia, de acción prolongada, de uso tópico y los que tienen efecto mineralocorticoide. Los de acción breve, vamos a resumirlos, de 8 a 12 horas, encabeza la hidrocortisona. Es de acción corta, hay tabletas de 10 miligramos y tenemos vía oral, también tenemos vía tópica y también tenemos vía tópica y también vía inyectable. Es interesante observar que nosotros a veces tenemos la dificultad de conseguirla aquí en el país porque realmente no tenemos un laboratorio que lo traiga. Muchas veces la preparan o la traen en forma de pedido. Por lo tanto, sí la utilizamos como terapia de reemplazo o también en las emergencias cuando un paciente tiene insuficiencia suprarrenal aguda. Los glucocorticoides de acción intermedia de 18 a 36 horas, ya vimos la prednisona, la metilprednisolona y la triacinolona en spray nasal. Cada uno con diversas indicaciones, pues veamos algunas indicaciones de prednisona. Si lo hablamos de terapia de reemplazo, utilizamos la dosis fisiológica, es que 5 miligramos, 7.5 miligramos, y dosis es 3,20 miligramos, pero en estados de manejo antiinflamatorio o estados de antiinflamatorio severo, utilizamos la enfermedad bronquial, dosis de 50 miligramos, 1 miligramo por kilo, o estados edematosos o alergias como un shock anafiláctico a dosis altas, pero es preferible dar hidrocortisona. Metilprednisolona, enfermedades autoinmunes, dermatológicas, inflamaciones. Triacinolona, que es también de acción intermedia, se usa en rinitis alérgica. Y los glucocorticoides de acción prolongada que duran de 1 a 3 días, betametasona, dexametasona, furoato de mometasona. Son acciones prolongadas, vimos cómo puede durar hasta más de 30 horas de dexametasona. La betametasona no realmente, yo creo que fue proscrita por muchos de nosotros porque se acuerdan de esas betametasonas que se usaban, bueno, para aumentar lo que es la maduración pulmonar en los fetos, que es una indicación, pero realmente a veces se utilizaban como de depósito, usarlas cada 15 o 20 días, lo cual trae muchos problemas complejos en los pacientes que usan
los glucocorticoides de depósito y de acción prolongada. Los de uso tópico, budesonida, beclometasona, fluticasona, que son realmente a vía nasal, vía tópica, que permiten también manejar las enfermedades inflamatorias, pero con dosis exactas y con efectos sistémicos con menos lesividad. Se usa como antiinflamatorio y gamas bronquial, son importantes porque su uso local es importante porque tiene un potente efecto antiinflamatorio. Los que tienen mineralocorticoides, ya dijimos que están la fludrocortisona, idealmente, en aquellos pacientes que tienen enfermedad de Addison, los utilizamos ya que la cortisona tiene un efecto adrenal, lo cual no tiene un efecto sobre la glomerulosa, la cual produce mineralocorticoides, en este caso aldosterona. ¿Cuáles son las reacciones adversas cuando uso corticoides por mucho tiempo? El usar corticoides por más de 7 días, puedo al paciente ponerlo en riesgo de supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Eso quiere decir que el paciente puede bloquear el eje y realmente el paciente lo puede inducir a tener problemas de hipocortisolismo. El síndrome de Cushing exógeno, pacientes que usan por largo tiempo uso de corticoides, empezamos a tener fases de luna llena, empezamos a tener disolución de la grasa de forma central y esto permite observar esta adiposidad central en los pacientes que usan corticoides por larga data. Retención de sodio y agua, hipertensión arterial, edemas, alcalosis hipopotasémica y hiperclorémica son características como reacciones adversas a largo tiempo. Osteoporosis y fracturas. Retraso del crecimiento en niños, susceptibilidad a infecciones por los estados de inmunodepresión y reactivación de infecciones latentes. Úlcera gastrodenal por elevación de ácido clorhídrico y por riesgo de hemorragia digestiva y perforación por úlcera de estrés asociado a corticoides. Disminución de la libido y amenorrea porque puede alterar también la producción de FSH-LH a nivel central. Mala cicatrización de heridas, catarata subcapsular posterior, eso es importante porque a nivel sistémico puede producir esta catarata. Nerviosismo, insomnio, depresión, euforia, no solamente psicosis, distimias, esquizofrenia, un debut, tendencia al suicidio. Complicaciones tromboembólicas es un factor de riesgo en los pacientes que también usan largo tiempo con corticoides. Contraindicaciones absolutas de corticoides, herpes simple ocular, tuberculosis no tratada, no debemos usar corticoides. Relativas, infecciones agudas crónicas, embarazo, diabetes, hipertensión, úlcera péptica, osteoporosis, tendencia a la psicosis, insuficiencia renal, glomerulonefritis, insuficiencia cardíaca, diverticulitis, anastomosis intestinales recientes, que es por la mala cicatrización, lo cual hay que estudiar el caso, hay que hacer juntas médicas y ver la posibilidad de usar corticoides si fuesen necesarios, ventajas versus desventajas. Usos terapéuticos. Los endocrinólogos, nuestro principal uso terapéutico es en la insuficiencia suprarrenal aguda, como una condición de emergencia. Recuerden que la crisis adrenal aguda es un paciente que está en shock, con hipoglicemia, con hipercalemia, con hiponatremia, y estos pacientes tienen riesgo de mortalidad muy alto si es que no se trata con hidrocortisona en forma inmediata. La insuficiencia suprarrenal crónica, pacientes recuerden que muchas veces los pacientes han usado corticoides por mucho tiempo y les retiran los corticoides en forma súbita y esos pacientes están predispuestos a una insuficiencia suprarrenal crónica, porque la glándula suprarrenal con 10% de función te mantiene durante el tiempo. Pero recuerden que si tiene un evento agudo, va a crear un estrés importante y el paciente va a hacer un estrés agudo que lo va a llevar a una crisis adrenal. Manejo de hiperplasia suprarrenal congénita, son pacientes que tienen un déficit de una enzima de la 11-alfa-hidroxilasa que interviene en la síntesis de glucocorticoides, y esto es un problema que también nosotros los endocrinólogos lo manejamos en pacientes con esta enfermedad, alteración enzimática congénita. También hay usos terapéuticos, no hay duda, los alergólogos en edema angioneurótico, asma, picaduras, urticaria, dermatitis de contacto, fiebre de heno, anafilaxia, los reumatólogos en colagenopatías, enfermedades autoinmunes, lupus, vasculitis, artritis reumatoidea,
enfermedades hematológicas también que se usan en anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica, leucemias linfocíticas, linfomas, mielomas múltiples. Enfermedades gastrointestinales está indicado en colitis ulcerosa, hepatitis autoinmune, hepatitis crónica activa. Enfermedades neurológicas, y se da esto en traumatismo raquimedular, en esclerosis múltiple, en edema cerebral, vasogénico, en enfermedades respiratorias, asma, sarcoidosis, prevención de distrés respiratorio del recién nacido, enfermedades renales, síndrome nefrótico, dermatológica, psoriasis, pénfigo, dermatitis seborreica, micosis, fungoide, dermatitis atópica. O sea, todas las especialidades están comprometidas. Y las enfermedades oculares, ¿no? Esoftalmia maligna, las famosas proptosis asociadas a enfermedad de Graves-Basedow, a uveitis aguda, a coroiditis, a neuritis óptica, que son también enfermedades oculares que utilizan a dosis altas los corticoides. ¿Cómo yo les podría recomendar el uso de glucorticoides? Primero, si uno va a usar corticoides y es una única dosis, incluso elevada, por 3 o 5 días, está libre probablemente de reacciones adversas. Cuando uno tiene una crisis de asma bronquial, cuando uno va a utilizar una dosis alta de 1 miligramo por kilo de peso de prednisona, 3-5 días, no hay mayor alteración, ningún problema en retirar inmediatamente el corticoide. Siempre hay que reevaluar, porque muchas veces el manejo es empírico y se debe indicar la menor dosis efectiva, porque muchas veces hablamos de dosis de 20, 50, por ejemplo, de miligramos de prednisona, y los pacientes pesan 100 kilos de peso, entonces vemos que una dosis poco efectiva. Utilizar preferentemente la vía tópica, la sistémica, si es posible, y los preparados de acción corta que los de acción prolongada, porque esto permite también no bloquear el eje en forma prolongada. El tratamiento de una enfermedad potencialmente letal se debe comenzar con dosis elevada para luego ir disminuyendo. Eso lo hacen los reumatólogos, lo hacen los oftalmólogos cuando usan dosis altas de corticoides, y hay que ir titulando la dosis progresivamente. Puede empezar con 60 miligramos, el paciente pasa a 40, después pasa a 20, y después se va disminuyendo de 2.5 miligramos hasta retirar el corticoide en el lapso de 3 a 6 meses. El riesgo de supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal es menor cuanto menor es la dosis y el tiempo de tratamiento es menor. Hay que respetar el ritmo circadiano, ese es otro punto importante. No puede ocurrirse darme la dosis del corticoide a mediodía ni en la tarde. Hay que respetar que en la dosis más alta tiene que ser en la mañana, y la otra dosis puede ser la mitad de la dosis o la tercera parte de la dosis en la tarde. Se debe de considerar el retiro gradual de la terapia si el tratamiento duró más de 3 semanas, independientemente de la dosis, o si recibió el equivalente a más de 40 miligramos por día de prednisona, independientemente de la duración. Si recibió pulsos recientes y repetidos de glucocorticoides, y si estuvo tratado en forma prolongada con glucocorticoides en el último año, o si tiene otra causa de supresión adrenal, estos pacientes pueden demorar hasta 6 meses en retirar los glucocorticoides. La reducción debe ser lenta a lo largo de semanas, 2.5 miligramos cada 2 semanas, idealmente. Si durante la reducción sobreviene una situación aguda de infección-cirugía, hay que vigilar los signos de hipocortisolismo y aumentar nuevamente la dosis de estrés de corticoides. Recuerden que la dosis de mantenimiento, en este caso con prednisona es 5 miligramos o 7.5 miligramos por día, y la dosis de estrés es 20 miligramos por día. Este es un artículo que encontré, ya estoy por terminar, donde revisan cómo ha ido cambiando la exposición de corticoides a lo largo del tiempo. Miren aquí, qué interesante ver esta línea del tiempo de 1940 hasta los años 90, hasta la actualidad, donde en los años 1940 lo que uno manejaba era la toxicidad de los corticoides. Pues esperaban que el paciente muchas veces, pues el riesgo de fractura, sangrado intestinal, y se usaban dosis hasta de 60 miligramos por día, y eran las dosis propuestas para manejo de iniciales de artritis reumatoidea, dosis muy altas para aplacar la inflamación. Pero una vez que hay mayor tiempo de experiencia del manejo de glucocorticoides, en los años 70, una cantidad de estudios popularizaron que las dosis bajas de esteroides, de menos de 15 miligramos por día,
que puede ser manejado para manejos de pacientes con artritis reumatoidea, para minimizar los efectos adversos de los corticoides. Hoy en día se sabe que también hay eficacia y seguridad con dosis bajas de corticoides, con 5 miligramos de prednisona por día, por ejemplo. Y esto va a minimizar los efectos adversos asociados a corticoides a lo largo del tiempo. Esto nos ha llevado a entender que los corticoides necesitan ser manejados con cautela y también evaluar que con la menos dosis, probablemente buscando eficacia, también vamos a tener más seguridad del uso de los corticoides. Acá nos hacen un resumen de cuáles eran las consideraciones de rango de prevalencia, de frecuencia de complicaciones asociadas a uso de corticoides por largo tiempo. Observen ustedes aquí, osteoporosis del 21 al 30%, hipertensión más del 30%, diabetes más de 4 veces que el grupo controles, cataratas 1 a 3%, náuseas, vómitos y condiciones gastrointestinales 1 al 5%. Este es un metaanálisis de varios estudios. Y con respecto a los corticoides tópicos inhalados y oftalmológicos, siempre vemos cómo los dermatólogos usan corticoides tópicos y muchas veces vemos qué tanto tiene implicancia realmente el corticoide tópico o el corticoide a nivel oftalmológico. Este es un estudio muy bonito que encontré y hablaba de los corticoides tópicos a nivel de piel y qué tanto puede producir daños oculares. Aunque las enfermedades oculares como el glaucoma y las cataratas son complicaciones conocidas de los corticoides sistémicos, el papel de los corticosteroides tópicos se limita en informe de casos, o sea, reporte de casos, o sea, no es frecuente. En esta revisión se evalúan los reportes de casos y su papel en enfermedades oculares. Esos son enfermedades dermatológicas que se utilizaron en forma tópica. Ustedes pueden observar aquí el tipo de esteroide que se utiliza, la edad de los pacientes que fluctúan entre promedio 22 hasta 40, 70 años, el más mayor, pero promedio entre 30 y 40 años. Y podemos ver acá hidrocortisona en crema, podemos ver metametasona en crema, podemos ver la fluocinolona en crema, la betametasona en crema, podemos ver la hidrocortisona, la mometasona que es ampliamente utilizada, y el tiempo de uso, 2 años, 4 años, 12 años, 10 años, 2 años, y promedio mayor de 1 año. Las indicaciones eran para la piel periorbitaria, para problemas de piel, problemas de, a nivel de problemas de piel, brazos y cara, el uso de corticoides por largo tiempo, y la idea era la indicación cuando el paciente tenía eczema, un eczema tópico, era psoriáticos, pacientes de psoriasis o blefaritis también, o dermatitis atópica. Vean ustedes aquí la posibilidad de hacer glaucoma y cataratas. Dependiendo del tiempo, pues hay reportes de glaucoma y cataratas. Y como ven ustedes acá hay cataratas bilaterales subescapulares, posteriores. Acá tenemos una catarata escapular posterior, lo cual implica que el tratamiento tópico, a pesar que puede implicar un grado de seguridad o menos reacciones de efectos adversos, a mayor tiempo de uso, probablemente el riesgo sea mayor en tener problemas oculares. Eso también hemos visto en pacientes que usan tópicamente cuando han sido tratados por algún eczema, en pacientes que están bloqueados el ejes y pueden hacer crisis adrenales. Hemos tenido casos y reportes de casos en forma personal, hemos visto este tipo de casos. Ven acá otros reportes de caso con prednisolona, con betametasona, hidrocortisona al 1%, igualmente con indicación para edema periorbitario, para dermatitis atópica, y vean nuevamente glaucoma, cataratas, que son las condiciones que mayor frecuencia, entonces habría que tener en cuenta también el uso tópico de corticoides por el lapso más de 1 año, puede tener el riesgo de hacer complicaciones oculares. Bueno, yo quiero agradecer por la paciencia y tenemos algunos minutos pues, para resolver algunas dudas con respecto a los corticoides y nada, lo dejo a Julio para que haga algún comentario o alguna aclaración, con todo gusto.
Muchas gracias, Elar. Muy didáctica tu presentación. Sí, pues bueno, dentro de lo que nosotros manejamos en oftalmología, y bueno, estamos en el capítulo de neurooftalmología, las enfermedades más frecuentes en las que hacemos uso de corticoides, por lo menos sistémicos, son, bueno, las inflamatorias del ojo, ¿no? Neuritis ópticas, ¿no? Pero que se usa por un periodo más o menos corto y hay un esquema, digamos, ya establecido, ¿no? Pero tenemos otras situaciones en las cuales el uso del corticoide de repente va a ser prolongado, ¿no? Tenemos pacientes después con condiciones crónicas como oftalmopatía tiroidea o enfermedad de Graves, tenemos pacientes con pseudotumor orbitario, tenemos pacientes con miositis, uveitis, ¿no? Y también tenemos pacientes que son diabéticos, ¿no? Entonces, más o menos dentro del área de responsabilidad del endocrino, ¿no? Antes que Julio nos haga el comentario, te pido esa breve, digamos, comentario, por favor, Elar, sobre el uso de corticoides en pacientes diabéticos. A ver, como dijimos en sus acciones fisiológicas, este riesgo de incrementar la resistencia a la insulina por los corticoides y también la glucogenólisis, y esta condición lo expone al paciente a tener hiperglicemia. A pesar que tiene una diabetes controlada, el paciente que va a usar corticoides tiene que ser monitorizado de forma más frecuente. Debe usarse glucometría pues diaria, 2 o 3 veces al día. Y recomendar generalmente, si el paciente está usando insulina, aumentar la dosis de insulina y ser más juiciosos con el plan de alimentos, porque eso va a permitir mejor control de la glicemia. Esta condición de corticoides va a depender también de la dosis. A mayor dosis de corticoides, el riesgo de hiperglicemia es mayor, y también con los corticoides de acción intermedia y acción larga son los que producen mayor riesgo de hiperglicemia, como es la dexametasona y también la propia prednisona. Entonces, y la metilprednisolona, ni lo dudes. Entonces, los de acción intermedia y los de acción prolongada son los que más riesgo de hacer hiperglicemia tienen estos pacientes. Entonces, el endocrinólogo tiene que estar al tanto, tienen que ser referidos, porque la hiperglicemia, acuérdense que si aparte el corticoide es inmunosupresor, la propia hiperglicemia lleva al paciente a tener problemas también de inmunosupresión. Entonces, es importante el control de la glicemia en un rango entre máximo, la glucosa entre 130 en ayunas y 2 horas postprandial 180. Esos son los rangos que nosotros manejamos para un control metabólico adecuado. Entonces, ese monitoreo hay que avisar al endocrinólogo, y no hay duda que el paciente que tiene una diabetes muy mal controlada pues puede hacer hasta una cetoacidosis diabética, puede ser una complicación aguda de diabetes. Y esto pues es de alto riesgo en estos pacientes con diabetes tipo 2, lo cual implica una medida de urgencia para el uso de insulinas. Okay, gracias, Ela. Julio, tu comentario, por favor. Una de las cosas que yo preguntaría, y que he tenido más o menos experiencia en uso de corticoides, es que los pacientes tienen una especie de tope de uso de corticoides, ¿no? O sea, me parece que son 8 gramos en 3 meses, no sé si estoy equivocado. Sí. En primer lugar, felicitar a Elar, siempre la exposición tan ilustrativa que nos ha dado como un preámbulo para poder discutir corticoides como se discute en otras sociedades, en otras especialidades. Llega un punto el especialista en determinada, vale la redundancia, especialidad, que va a decir esto o es un problema inflamatorio, autoinflamatorio, o es un problema autoinmune. Le sucede al neumólogo, le sucede al nefrólogo, al hepatólogo, etcétera, etcétera, y evidentemente a ustedes. Entonces, uno valora si ese problema, y lo trata de definir desde un inicio, si es inflamatorio, si es órgano localizado, es decir, solamente está comprometiendo la parte ocular, o la parte ocular es parte de, es decir, de un componente sistémico.
Y definitivamente que los corticoides son los antiinflamatorios más potentes, ya casi un poco más de 70 años de experiencia clínica. Rápidamente en los años 50 se dieron cuenta de los efectos colaterales, los 60, perdón, los 60, los 50 se empezaron a usar. Y entonces viene la pregunta, ¿cuánto usar? ¿Cuándo? ¿Cuánto usar? Por lo tanto, y si hay algunas otras alternativas. El tema de hoy es básicamente corticoides, y lo que ha manifestado el doctor Manrique es verdad. Al transcurrir de la cronología, de la experiencia en el uso de corticoides, se tiende, por toda esa vasta presentación de efectos adversos, a disminuir las dosis. Y se ha descubierto con ensayos clínicos randomizados, aleatorizados, que, por ejemplo, si un paciente pesa 80 kilos o más de 70 kilos, y la indicación de prednisona es de 1 miligramo por kilo de peso día, no es necesario darle 80 o 70 miligramos de prednisona a ese paciente. Es suficiente darle 60 miligramos, independientemente del peso, y va a tener un efecto terapéutico. Más allá de 60 miligramos diarios de prednisona, por ejemplo, más lo que se va a llegar a producir son efectos colaterales, adversos, perdón, que se tienen que clasificar en agudos, en mediatos y en crónicos. Entonces, eso es una gran enseñanza y se demostró con la gráfica que presentó en artritis reumatoidea. Hoy en artritis reumatoidea, la valoración de respuesta terapéutica no depende de la eficacia del corticoide en ese paciente. Depende del inmunomodulador que uno está utilizando en ese paciente o en algunos casos inmunosupresor. Igual sucede en oftalmología. He tenido la experiencia en estos años a través del servicio de oftalmología del Hospital Loaiza y también del INO en manejar a estos pacientes, y uno puede calificar a estos casos como leves, moderados o severos. Generalmente están llegando entre moderados y severos, pero el contexto es bastante amplio. Y entonces, dirigir una charla de corticoides a médicos oftalmólogos van a tener muchas dudas en cuanto, insisto, en qué momento darlos, hasta cuándo darlos, qué alternativas tenemos para ello, y si las preguntas son más específicas, encantado de irlas desarrollando en el transcurso de la noche. Gracias, Julio. Sí, bueno, a veces tenemos pues justamente en los casos, hay dudas, ¿no? ¿Cuánto es la dosis máxima? ¿No? Si el paciente pesa, por ejemplo, 100 kilos, y la literatura dice 1 miligramo por kilo de peso, o sea, no es tan cierto, ¿no?, de darle 100 miligramos, hay topes. Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Un paciente, tenemos un caso, ¿no?, por ejemplo, de oftalmopatía tiroidea, ¿no?, que es algo que vemos con cierta frecuencia, ¿no? Que lo manejamos con los endocrinólogos y con los reumatólogos. Entonces son pacientes que tienen varias opciones, ¿no? Tienen opción del corticoide endovenoso, que tienen los endocrinólogos, tienen un sistema de aplicación, ¿no? Le hacen la aplicación de metilprednisolona por 6 semanas a una dosis, después le bajan a 6 semanas en otra dosis. Los oftalmólogos, que usamos el corticoide oral o el corticoide periocular, ¿no? Pero también tenemos pacientes que no pueden recibir ninguno, ¿no? O sea, o el efecto no es suficiente, o son no toleran el corticoide, o el corticoide no les hace efecto, ¿no? Entonces, todo ese aspecto nos hace, pues, reunirnos y conversar, ¿no? Y sacar, pues, la experiencia mejor de cada especialidad para poder aplicarla con los pacientes, ¿no? Y es algo que tenemos, ¿no?, siempre en el consultorio, el paciente con oftalmopatía tiroidea, ¿no? Es un paciente que es un paciente endocrino, que lo vemos los oftalmólogos, y que lo termina tratando a veces el reumatólogo, ¿no? Entonces, pasa por los 3 lugares, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué vemos en el paciente? El compromiso ocular, ¿no? Porque, por ejemplo, el colega endocrinólogo de repente no va a tener el expertise de saber cuándo está perdiendo la visión el paciente, cuánto tiene de diplopia,
¿no? Cómo está comprometiéndose los músculos extraoculares, y nosotros tenemos un sistema de clasificación de actividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, y allí tiene que conjugarse el conocimiento también del oftalmólogo para saber cuánto le voy a dar de corticoide y qué tipo de corticoide le voy a ofrecer, ¿no? Entonces, o se lo paso o se lo paso al endocrinólogo para que le dé el endovenoso, o lo trato yo con la vía oral. ¿Qué haríamos, Elar? ¿Cuál sería tu No, consejo? lo más importante en el hipertiroidismo, en la enfermedad de Graves, es ver la actividad de la enfermedad, porque el paciente es cierto que puede tener una oftalmopatía severa, y hay que actuar rápido, porque la oftalmopatía, si es un grado 4, grado 5, y eso es verdaderamente una proptosis muy importante, tiene que ser tratado de forma rápida. Pero el manejar el hipertiroidismo con el tiamazol, con estos medicamentos que van a bloquear la síntesis de hormona tiroidea, resulta fundamental para un poco aplacar el estado crítico del paciente, porque el paciente viene con una frecuencia cardíaca muy alta, muy descompensado, y primero es esa etapa, primero que el paciente se estabilice. Eso nos puede tomar por el lado unos 10 días o unos 12 días y el paciente estabilizado. Mientras tanto va haciéndose cursarse una interconsulta oftalmología para ver y armonizar el protocolo respectivo. Hay el protocolo de 6 gramos y 8 gramos de metilprednisolona y que los vas haciendo semanalmente y el paciente va subiendo hasta llegar al título más alto de corticoides. Esa es una forma. O puedes asumir darle 1 miligramo por kilo de peso, el paciente pesa 60 kilos o no más de 60, dale prednisona bioral. La literatura es todavía muy incierta, porque si tú observas, lo más importante es no hacer daño al paciente. Y dentro de ese punto crítico, los pulsos de metilprednisolona tienen un punto beneficio, que actúan rápidamente, pero también el paciente tiene que ser desfocalizado. Un paciente puede tener tuberculosis, puede tener una herida, una dentadura en mal estado, puede tener un estado de infección importante, y el paciente tiene que ser bien manejado como protocolo y ser desfocalizado en una primera etapa. Y después de ello, con ustedes, ver la posibilidad y el seguimiento de ese ojo en el transcurso de las semanas. Muchas veces lo que sucede es que planteamos el tratamiento y la interconsulta llega al mes o al mes y medio cuando el paciente está con una oftalmopatía grado 4 o grado 5, entonces, que son los grados severos donde ya pasan a ustedes a manejarlos en forma prioritaria, tratando de protruir el ojo y realmente que no pierda la visión. Pero justamente es donde nosotros nos quedamos en la parte del protocolo del manejo de desfocalizar dosis altas de corticoides, ya sea prednisona 1 miligramo por kilo de peso o los pulsos de metilprednisolona, que son importantes. Recordar que ahora hay otros fármacos en Estados Unidos que son anticuerpos, que son biológicos, que creo que tienen mucha expectativa en lo que es oftalmopatía de Graves, estas nuevas drogas, lo cual todavía no las tenemos en el país, pero los resultados son verdaderamente espectaculares. Entonces, nada, yo creo que trabajar en equipo es la situación y yo creo que no sé si, Julio, te han interconsultado por una oftalmopatía de Graves, yo creo que no todavía, ¿no? La idea es la siguiente, nosotros que estamos abocados más, repito, a estas enfermedades autoinflamatorias, autoinmunes, también se determina que un paciente con Graves en su debut y en todo el acné de la presentación, endocrinología debe tener la capacidad de poder sostener algún factor de riesgo, y en realidad eso en todas se hacen en todas las enfermedades, algún factor de riesgo que este paciente vaya a ser un problema de oftalmopatía. Se describen algunos, pero por cierto todavía en la literatura no se encuentra sumamente convencido o que nos tengan un resultado respecto de esa posición. Pero por otro lado, en virtud de ello, cuando vemos a un paciente que viene de oftalmo, vemos cuánto tiempo tiene de evolución ese problema ocular, ese oftalmos. Es muy diferente tratar a un paciente tempranamente, en forma intermedia o en forma crónica. Definitivamente que las de forma crónica son más reacios y más refractarios al tratamiento. Pero si ese paciente se valora la actividad que nos dice el oftalmólogo, mire, esto tiene tal actividad, y decidimos darle pulsos de metilprednisolona, definitivamente de acuerdo, previa defocalización de ese paciente, utilizamos metilprednisolona entre 3 a 5 días, valorando riesgo-beneficio, de 1 gramo aproximadamente, que sale más o menos a 15 por kilo de peso,
Y luego, terminando ese esquema, damos corticoides. Corticoides a 1 por kilo que tratamos de bajar en los siguientes 3 meses para llegar a la dosis mínima. Pero no se va a sostener solamente con el corticoide. Y allí entra el contexto del uso de medicación ahorradora de corticoides, que es un mal término, no me gusta el término, porque estos fármacos se han posicionado, y estoy hablando de inmunomoduladores o inmunosupresores, ¿no? Y eso tiene una secuencia, tiene pasos, tienen indicaciones en primer nivel, en segundo nivel. Estoy hablando, por ejemplo, de los antimetabolitos, que podría acompañar tranquilamente y lo hemos usado. O decidimos usar, por ejemplo, en estos antimetabolitos, acetioprina, o preferimos metrotexate, o de repente usamos ya de frente micofenolato, que sigue siendo parte de la misma familia. O de repente nos vamos a agentes alquilantes, ciclofosfamidas, ciclosporina usamos, por cierto, muy poco, o inhibidores de calcineurina, y ya pasamos a lo que dice el doctor Manrique, ciertamente a terapia dirigida, a bloquear receptores, o coestimulación, ¿no? Que es terapia biológica. Pero en nuestro medio estamos utilizando azatioprina, por ejemplo, que es una droga bastante tolerable, con su perfil hematológico, sí que nos preocupa, pero ya estamos iniciando de tal forma que nos permita bajar la dosis de corticoides y sostener la respuesta antiinflamatoria en ese paciente, y ver los resultados y valorarlos en el tiempo, porque cuando damos estas medicaciones esperamos resultados inmediatos y no es así. Tanto, por ejemplo, acetioprina, metrotexate, la misma ciclofosfamida, la eficacia terapéutica se va a poder valorar aproximadamente después de las 12 semanas de iniciada la terapia. O sea, no son inmediatas las respuestas que podamos esperar. Y mientras estamos con corticoides, hasta que podamos visualizar bien cuál ha sido el resultado de aprovechamiento de estas drogas. Hay una tendencia, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando enfocan la oftalmopatía tiroidea, de hablar como que si fuera algo ya del pasado el uso de corticoides, ¿no? Yo entiendo también que hay mucho de lo comercial, ¿no? Y ponen en la palestra, pues, justamente a estos nuevos medicamentos, ¿no? Allá tienen el teprotumumab, y en algún momento se utilizó y se sigue usando aquí el tocilizumab, ¿no? Que ha salido más conocido luego de la pandemia, ¿no? ¿Alguna experiencia, Elar o Julio, con estos medicamentos? Yo sé que obviamente el costo es lo que limita bastante el uso de estos medicamentos, pero se puede llegar a digamos, a ese escenario bueno, pues si hay medicamentos nuevos, mejor utilizar algo que está mucho más dirigido, en vez de utilizar un corticoide que tiene mucho más efectos adversos. ¿Es válido ese escenario Es totalmente válido. Es válido porque realmente ya la medicina dirigida sobre el problema, en este caso los anticuerpos y también estos biológicos, pues no hay duda que tú ves la evidencia, y cuando ves las aprobaciones de FDA y ves los estudios, realmente son muy importantes, y la acción es casi inmediata de la recuperación de estos pacientes. Yo tuve la oportunidad el año pasado de asistir a un curso de oftalmopatía, y una médico que se dedicaba solamente a oftalmopatía de Graves. Era espectacular cómo un grado 5 revertía a un grado 3, grado 2 en el lapso de una semana, 2 semanas. Entonces, y el paciente no usaba corticoides. Entonces, yo creo que el detalle es que también los seguros en Estados Unidos no lo usan porque sigue siendo muy costoso. Entonces, siempre va a ser el efecto costo, pero el beneficio es muy importante. Pero lo que tenemos a la mano, lo echaremos a andar a la mano. Y yo no he tenido experiencia de usar tocilizumab realmente. No sé si ustedes, los oftalmólogos, han tenido que usar tocilizumab. Es muy controversial, pero realmente no he tenido. Pero los pulsos de metilprednisolona, un 50% de los que he visto me han ido bien, y otro 50% te cuento que no pasó nada. Entonces también es igualmente el seguimiento es lo que va a permitir ver cuánto tiempo vas a darle después corticoide bioral, que ese es otro dilema de que todavía estamos en controversia en el tiempo, porque a pesar que ya le diste los pulsos, el paciente no mejora,
hay que hacerle seguimiento y por eso ya vienen ustedes a tallar con respecto a las enucleaciones, todo este detalle que no es nada agradable en un paciente que tiene oftalmopatía de Graves. Una pregunta, Elar. He visto pacientes que, por ejemplo, reciben prednisona en muy baja dosis, ¿no? 2.5 o 5 miligramos, teniendo en cuenta que la dosis fisiológica es un poco mayor a esta. ¿Es dable seguir con esa medicación o se suma a la producción basal? ¿O cómo se debe entender esa microdosificación de corticoides? Mira, la dosis fisiológica es 5 a 7.5 miligramos de prednisona, si hablamos de prednisona, y recordar que hay un efecto de un ritmo circadiano que hay que respetar en la mañana y otro en la tarde, y por eso mismo hay que darlo a esas horas puntualmente. Dar una dosis menor a ello, yo solamente estoy pensando que hay que estar desescalando la dosis. Quiere decir que estamos dando 5, 2.5, 5, 2.5, después de 2.5 pasas a las 3 semanas pasas a dar 2.5 todos los días, después intercalas 2.5 no doy, otro día 2.5, hasta que llegue un término que dejes de desescalar y dejes de dar los 2.5 miligramos. Realmente no tiene ningún sentido dar 2.5, supuestamente solamente es para desescalar el tratamiento y para el paciente retirarle totalmente los corticoides a aquellos pacientes que usaron largo tiempo uso de corticoides. Entonces, como dosis de 2.5 realmente no hay una indicación tal cual. Okay. Julio, Sí. una pregunta es, por ejemplo, ¿cuándo la dosis del corticoide antiinflamatoria se convierte en inmunosupresora? Algo lo explicó él hace un momento, ¿no? Dosis bajas generalmente las consideramos antiinflamatorias, pero también tiene que ver con el tiempo, la cronicidad. Si uno prolonga, por ejemplo, 7.5, que es considerada dosis bajas, mayor a 12 semanas, tienes otro efecto aparte del antiinflamatorio. Entonces, es muy poco, hay variables que te permiten hablar de esa tingencia. Por otro lado, con respecto a tu pregunta anterior, sí, algunos de nosotros tenemos más o menos experiencia respecto de algunos biológicos en nuestro medio. Tocilizumab, que es un inhibidor del receptor interleuquina 6, a los 2 niveles, soluble y membranoso, y de membrana, tiene ya buenos años en nuestro medio y por algunas enfermedades propias de la especialidad, artritis reumatoidea, por ejemplo, los reumatólogos tenemos alguna experiencia en el uso. Implica directamente, por ejemplo, proceso inflamatorio, genera niveles de proteína C reactiva. Entonces, es una buena medida. El problema es que los estudios en orbitopatía de Graves no son concluyentes, y ahí lo decía el doctor Manrique. Después tenemos experiencia bastante con rituximab, ¿no? Un anti-CD20, de mucho cuidado en la infusión endovenosa, ha producido hasta muertes. Antes se decía si hay un problema de urticaria o respuesta anafiláctica, de hipersensibilidad al inicio, bajar el goteo, mentira, hay que suspenderla, porque el riesgo de mortalidad es alto cuando se infunde rituximab. Felizmente ahí en el servicio tenemos una gran experiencia hasta el momento, todavía hay rituximab en el hospital, como alternativas, ¿no? Algunas otras más dirigidas, y eso está en virtud de qué utilizo, cuál es el target, qué célula, qué vías de inflamación se producen en determinada patología. Es lo mismo una vasculitis retinal que una uveitis, o estamos hablando de orbitopatía, donde el adipocito es un elemento principal. O sea, eso tiene que ver con la decisión de qué inmunomodulador o inmunosupresor vamos a usar, ¿no? Y no sé si es oftalmólogo el que me ha hecho una pregunta por el chat. Dicen, un paciente con neurolupus y que tiene un proceso infeccioso indicaría pulsos. El acto médico, la decisión es riesgo-beneficio siempre. Es decir, si yo tengo la seguridad que
que hay un proceso infeccioso y tengo focalizado el órgano y el agente, doy el tratamiento y a la vez estoy pulsando si ese paciente está en riesgo de vida. Neurolupus, en sus presentaciones, no es una condición leve ni moderada, es severa. Entonces se valora eso para poder tomar la decisión. Usualmente uno diría, no se puede pulsar. Pero, repito, uno valora riesgo-beneficio y actividad de la enfermedad para poder tomar esas decisiones, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Creo que había una pregunta antes y alguien se dignó en responderla. ¿Qué tanto se incrementa la dosis de insulina en un paciente diabético que debe recibir corticoides? Una pregunta para el doctor Manrique. Primero si hablamos de los estudios, podemos elevar hasta un 20% la dosis de insulina. Pero realmente, como te digo, el monitoreo es lo más importante, pero si el paciente está recibiendo 10 unidades, probablemente va a recibir 12 o 14 unidades de insulina más. Pero recuerda que esto es también dependiendo del paciente, porque el paciente tiene un índice de masa corporal, tiene un peso determinado, tiene una condición metabólica en ese momento, tiene una alimentación y una descompensación de la diabetes que también está. Entonces, acá viene el monitoreo. Y vamos titulando. Recuérdate que el objetivo es llegar que la glucosa en ayuno esté debajo de 130 y 2 horas después de almuerzo debajo de 180. Pero no hay duda que el medicamento más importante para bajar la glucosa es la insulina. No hay glucosa que se resista a la insulina. Eso te lo digo en forma importante. Y vamos titulando la dosis cada 2 o 3 días, ¿no? Y eso hay protocolos con respecto a ello. Por ejemplo, si el paciente está con glucosas por encima de 140, voy titulando 4 unidades cada día, o sea, voy subiendo, si está usando 20 unidades, vas a usar 24 unidades a partir del siguiente día. Si a pesar de las 24 unidades sigue el paciente por encima de 140, voy a usar 28 unidades. Entonces voy subiendo mi insulina basal, ¿no? Entonces, y las insulinas rápidas, eso ya lo dejamos al endocrinólogo, pero la insulina basal sube el 20% y titular 4 unidades cuando están por encima de 140 miligramos por decilitro cada 48 horas. Ese es el protocolo ideal. Muy bien. Bueno, me parece que no hay más preguntas y bueno, el tema es bastante amplio. Yo creo que hay bastantes patologías que uno podría estar acá conversando por varias horas, pero por respeto a la audiencia y a su horario, yo creo que vamos a terminar la charla, que en realidad también estaba planificada para 1 hora. Así que, bueno, muchas gracias, Elar. Excelente tu exposición. Muchas gracias, Julio. Ambos colegas de nuestro hospital. Bueno, Elar, ex colega de nuestro hospital. Siempre. Pero siempre con la camiseta, ahí le he visto el otro día con la camiseta del Loaiza. Y seguramente los vamos a volver a invitar para una nueva noche noche académica para el beneficio y beneplácito de todos del auditorio. Muchas gracias y muchas gracias también a todos los que asistieron a esta reunión. El propósito es ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Todos los días tenemos que aprender algo, así que sigamos en esta brega. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias. Chao, Julio. Nos vemos. Chao, Chao, Elar. Alfonso. Gusto verte. Chao, chao. Chao. Chao.